Bienvenidos a su programa Proyecciones. Contentísimos de poder compartir con ustedes, traer nuestras ideas, que estas ideas generen algún grado de debate, algún grado de aprendizaje de ambas vías, tanto de nosotros como espacio, como usted de televidente. Bueno, el hermano Gregorio Morrobel tiene una pequeña afección gripal que le impide estar hoy con ustedes compartiendo este espacio. Ya lo tendrán la semana próxima y mientras tanto le saluda Samuel Sánchez y traer lo mejor de nosotros para que ustedes disfruten esta hora que comparten de manera amigable y de manera desinteresada. Miren, señores, celebramos el mes de la herencia dominicana. Inicia el 26 de enero y concluye el 27 de febrero. En estos días estamos celebrando, casualmente ayer, el 182 aniversario de la proclamación de la independencia nacional, de la proclamación del territorio, la parte este de la isla, como república independiente. Pero hoy queremos darle un giro al asunto de la independencia nacional y enfocarnos más bien en la génesis de lo que hoy es la República Dominicana. ¿Y por qué? Bueno, para muchos de nosotros, posiblemente, la República oficialmente nace el 27 de febrero de 1844, pero la nación, el espíritu de unidad, el espíritu de identidad que lleva a lo que es República Dominicana, tiene un proceso previo. Recuerden que la isla fue descubierta, y pongo descubierta entre comillas, en 1492. Esos sujetos, esos marineros que llegaron en esa fecha, eran italianos, españoles, etcétera, portugueses algunos, etcétera. Y no tenían, su identidad era europea, propiamente dicha. Se fueron quedando algunos en las islas. Recordemos que desde la Hispaniola salieron importantes equipos, importantes descubridores, por decirlo de alguna manera, aunque no comparto el término, a diferentes puntos de lo que hoy son las Américas, a la Florida, a Puerto Rico, a México, etcétera. Desde la Hispaniola partieron todos estos expedicionarios. Pero en la medida en que venían nuevas visitas, nuevos desembarcos desde España, algunos se fueron quedando en el territorio que en Europa le llamaban criollos. Me explico. Los nacidos en la Hispaniola, en todas las Américas, pero en este caso quiero referirme a la Hispaniola, no eran vistos ya como españoles en España o europeos en Europa, sino que eran vistos como criollos. Ellos nacieron en ese lugar y ya no son necesariamente parte de nosotros. Esa diferencia, esa discriminación, por decirlo de alguna manera, pues la sintieron fuertemente aquellos que nacieron a pesar del linaje, porque eran hijos de virreyes, etcétera, a pesar del linaje, eran vistos como extranjeros en Europa, digámoslo así. Criollos era el término que utilizaban. También señalo que el asunto de las remesas no es nuevo. A ese grupo que se quedó, en este caso en la Hispaniola, le llegaba una moneda periódicamente que se llamaba situado. Le enviaba España al personal, a los funcionarios, a la burocracia que trabajaba en sus territorios en América, fundamentalmente en el territorio de la Hispaniola, y estos funcionarios públicos, esa gente que manejaba los intereses de la corona, entre comillas, en la isla, recibía ese situado con el que lograba mantenerse. El situado duraba años, meses y años sin llegar, y eso fue generando unas condiciones particulares en la isla nuestra. Llega 1605, las devastaciones de Osorio. Recuerden que el nivel de contrabando que se desarrolló en toda la parte norte, noroeste del país, lo que es hoy Puerto Plata, lo que era Vallajá, lo que era Montecristi, toda esa zona, el nivel de contrabando que se hacía con los contrabandistas franceses,
e ingleses en ese territorio, generó una alarma en el Imperio Español y deciden mandar a un gobernador, en este caso el señor Osoria, no Rafael Osoria, el de nosotros, sino Francisco Osoria, para que movilizara toda la zona que era objeto de contrabando para evitar que los europeos, fundamentalmente los franceses y los ingleses, continuaran sacándole provecho, entre comillas, a su territorio. ¿Qué buscaban los contrabandistas? Buscaban fundamentalmente cuero de vaca. Fundamentalmente, ¿para qué? Para hacer abrigos para el frío, etc. Y en estos territorios, el aterismo, o sea, la producción de ganado y caballos, etc., era, digamos, el modo vivendi de la época. Por lo tanto, para ellos era muy fácil matar reses y vender, fundamentalmente vender la piel de esas reses. Eso generó la alarma que provocó que Francisco Soria en 1605 iniciara la desmovilización de toda la parte noroeste de lo que hoy sería la República y empezaran a mover todas esas personas hacia el noreste y hacia el este del país. De ahí se funda, de Montecristi y Puerto Plata, fundan Monte Plata y de Vallajá fundan Vallaguana, para poner dos simples ejemplos. Cuando ese proceso se da en 1605, ya los movilizados no son vistos por España como europeos, sino que son vistos desde España como criollos. Y a mi juicio, es a partir de 1605 que se empieza a desarrollar con fuerza el ser nacional que concluye en la identidad nacional dominicana. Ese ser nacional que tiene un idioma común ya particular, distinto al idioma español que trajeron los que llegaron en 1492, con una alimentación distinta, producto de que la alimentación de 1606 en adelante tenía que sujetarse a las condiciones de lo que había en el territorio. De ahí que esos blancos que nacieron en la isla, aprendieron a comer algo tan simple como mondongo, como vísceras, o algo tan simple como sancocho. ¿Por qué? Porque había que adaptarse a lo que había. Ya esa culinaria que trajeron se sustituyó por algo criollo. Esa es criollizar, digamos, la comida, el lenguaje y además el sentido de pertenencia de esos territorios le va dando carácter de nacionalidad, carácter de sentir social, de sentir de nación a ese conglomerado que habita toda la isla inicialmente, toda la isla, la parte este y la parte oeste, Haití y República Dominicana. Cuando Francia ocupa la parte oeste y decide desarrollar ahí el modelo de producción sustentado en la producción de caña, que esclavizó a la mano de obra que llegó desde África, entonces empezaron a deslindarse más claras las cosas del lado oeste y del lado este. No olvidemos que a raíz de la declaración de independencia de Haití, a raíz de la invasión oficial de Francia a Haití, 1795, por poner una fecha aproximada, los franceses, no los haitianos, los franceses invaden la parte este de la isla. Los franceses invaden la parte este de la isla. Haití no existía como nación. Todavía estaba la esclavitud. Es contra esa invasión francesa que lucha un hombre del cual hoy una provincia se honra con él, Juan Sánchez Ramírez. Juan Sánchez Ramírez lucha contra los franceses para expulsarlo de la parte este con la esperanza de reincorporarse a España, que dejó a su suerte a los criollos que estaban en la parte este de la isla. Los dejó a su suerte a partir de 1605. Don Juan narra en Composición Social Dominicana que sufrimos lo que él describe como el siglo de la miseria en ese periodo.
1795, la lucha de Juan Sánchez Ramírez por expulsar los franceses, genera un periodo que en la historia dominicana lo conocemos como la España boba, porque aunque saca Juan Sánchez Ramírez y otros luchadores del momento, sacan a los españoles, a los franceses de la parte este y se suman a la corona española, eso no surtió ningún efecto porque la colonia española, el imperio español, no le respondió a esa solicitud de que recuperaran la isla, recuperaran la parte este de la isla. Y esa parte se llama España boba, un periodo donde no hubo relación con España propiamente dicho. Eso duró hasta 1805, más o menos, ese periodo de España boba. Y todos esos procesos, devastación de Osoria, siglo de la miseria, España boba, etcétera, son los que a mi juicio dan pie a lo que toma cuerpo en 1844, que es la formación de una nación. La nación no nace en 1844. El 27 de febrero de 1844 nace la República. La nación viene precedida de más o menos dos siglos y medio de personas, un grupo de conglomerados que se van quedando de alguna manera solos en esa parte del territorio, que aprenden a defender ese territorio como propio y que aprenden a convivir ahí con la esperanza, perdiendo la esperanza de poder regresar a España por dos razones. Primero, porque España no los aceptaba como españoles propiamente dicho, como hijos de españoles sí, pero lo veía como criollos, es decir, como españoles de segunda clase. Y segundo, porque nacieron en el territorio de lo que hoy es, digámoslo así, República Dominicana, y no tenían identidad alguna con la tierra de sus padres o de sus abuelos. Ese ser nacional que aprendió a trabajar el hato, a trabajar la tierra, a construir sus propias historias. No olvidemos que cuando Peña y Venables invaden la parte este de la isla, producto de las guerras en Europa, entre Francia y España e Inglaterra, y el producto de la necesidad de Francia de llevar productos y mercancías desde la Española a Europa, cuando Peña y Venables invaden la isla, recuerden que hubo una lucha tenaz contra Peña y Venables de aquellos que ya entendían que ese era su territorio. No olvidemos que Peña y Venables, para poder abandonar la ciudad, lo que hoy es ciudad de Santo Domingo, pidió como condición que les recogieran las joyas de las familias prestantes que vivían en Santo Domingo para él poder abandonar el territorio, y en efecto hubo que hacerlo. Y hubo un episodio no verificado que dice que los guardias, los miembros del equipo de ataque de Peña y Venables, los miembros de su ejército, se asustaron en horas de la noche al oír los cangrejos, miles de cangrejos, caminando en las orillas de ellos, cercanos a San Cristóbal, y que ese miedo hizo que aceleraran la salida de lo que hoy es Santo Domingo. Esto lo quiero plantear para que entendamos que como nación tenemos posiblemente 2 siglos y medio en construcción, hasta que un grupo de dominicanos y dominicanas, encabezados por el grande Juan Pablo Duarte, entiende que ese cuerpo humano, ese grupo social que tiene identidad propia, que tiene alimentación propia, que se identifica con un territorio, que tiene todos los elementos para caminar por pies propios, se declare independiente y que a su vez construya una nación que camine por pies propios. Así llegamos nosotros al 27 de febrero de 1844 que celebramos en estos días. Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a cerrar este ciclo de conversación para entonces entrar al siguiente tema. La idea es que no sea tocar temas manidos, sino cosas que a usted le aporten. Ya volvemos. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York y en esta ciudad
Tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto o otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. En 911. Bueno, porque, digamos, he participado en muchas crisis y esas crisis se han resuelto. Por ejemplo, cuando volvimos en el 2004, teníamos la crisis financiera en República Dominicana. La tasa de cambio abruptamente estaba cerca de un 60 pesos dominicanos por dólar. Y cuando llegamos volvió a 28 pesos por dólar. Por tanto, esa crisis financiera se resolvió. Pero luego fue la crisis financiera global del 2008 y no nos afectó en la República Dominicana. Entonces la gente cree que soy el apagafuegos, ¿no? Que el 911 que pone fin a la crisis y establece la emergencia. Así que pienso que con la crisis actual la gente está de alguna manera volviendo, ¿verdad?, a la memoria de que quien resuelve crisis es Lionel. La solución Tax and Business Services. El compromiso, poner nuestros conocimientos a su servicio y al servicio de su negocio en el marco que establece la ley. Le trabajamos sus taxes personales, sus taxes de negocios, sus taxes de partnership, sales tax, payroll y mucho más. Teléfono 212-544-0266, 347-595-3415. Trabajamos para su libertad financiera, verdaderos profesionales. DLS Transportation. Tenemos más de 5 años sirviendo los 5 condados, ofreciendo transportación médica, viajes privados con reservación previa, vehículos con choferes profesionales y altamente capacitados con las normas sanitarias. Viajamos al aeropuerto con estilo confortable y a tiempo. Para pacientes médicos, aceptamos todos los seguros. 914 Soundview Avenue Suite 1, segundo piso, 718-285-0357, Bronx, New York. En DLS Transportation, nuestros clientes son primero. Síguenos en las redes sociales. Quisqueya, la tierra de mis amores, de suave brisa, de lindas flores, del fondo de los mares la perla querida. Quisqueya divina. Comiendo bueno te garantiza salud. Yo le voy a recomendar y le sigo recomendando porque lo he hecho. Es un restaurante que yo siempre he dicho, la salud entra por la boca. Si ustedes ven ese manjar que está ahí, eso es un restaurante que está ubicado, la Mesa de Rey se llama, primero la Mesa de Rey, está ubicado en el 1712 University Avenue, en el Bronx, New York. Y los teléfonos están ahí, 718-483-8766 y 718-483-8767. Llamen ahí a cualquier hora que hay delivery hasta las 12 de la noche. Miren, ahí hay especialidades en lo que se llama pescado al horno, hay pescado frito, hay mofongo de todo tipo, de que usted, como usted lo quiera, de camarones, lo ese de chicharrones, si lo quiere hasta de huevo frito, lo que usted quiera. Pero hay mofongo bueno. Pero también hay una especialidad de churrasco, ese churrasco que es glamuroso en términos de que no es seco, sino es que usted le va a agradar. Comiendo bueno, se garantiza salud. Vayan y me van a dar la razón y me lo van a agradecer. Continuamos con su programa Proyecciones, recordando que el hermano Gregorio Morrobel tiene una pequeña afección gripal que le impidió compartir con ustedes en este espacio, su espacio. Permítame cerrar el comentario anterior respecto a la génesis del ser social dominicano. Miren, el proceso de construcción hacia la independencia nacional no fue tan sencillo como uno lo lee en los libros. Ese es un proceso complicado que requiere negociación, conversación, flexibilidad. No olvidemos que los
los funcionarios que trabajaban en la parte este de la isla desde 1822 a 1844, en su mayoría eran de origen dominicano, lo que a partir del 27 somos dominicanos. Sirvieron, entre ellos, Bobadilla era un funcionario importante del gobierno haitiano. Entendamos eso. Y que importantes figuras de la lucha por la independencia nacional fueron miembros o del ejército haitiano o fueron legisladores. En el caso de Duarte y el movimiento trinitario, en 1843 ganan las elecciones a las candidaturas haitianas en Santo Domingo, la alcaldía, y varias posiciones a diputados que tenían que trasladarse a Puerto Príncipe, porque era donde estaba el Congreso, y ahí se profundizaron los problemas. ¿Por qué? Porque las sesiones del Congreso en Puerto Príncipe eran en francés, lógicamente, y los delegados dominicanos no entendían el idioma. Por lo tanto, no se sentían cómodos en ese Congreso. O sea que en 1843, el movimiento duartista, digámoslo así, obtiene posiciones en la Cámara de Diputados representados en Puerto Príncipe y ganan la alcaldía de la capital en 1843, estoy diciendo. ¿Qué otro elemento importante vale resaltar en ese proceso de construcción hacia 1844? Hubo grupos, como por ejemplo los hermanos Basora, los hermanos Adón, que eran negros, puros, dominicanos, pero negros como somos todos, una parte importante de los dominicanos negros. En Dominicana habemos negros, para que tengamos eso claro. Ellos entendían que por la condición atera de la sociedad dominicana de la época, podrían regresar a la esclavitud. No olvidemos que la invasión haitiana proclamó la abolición de la esclavitud y que por lo tanto los negros dominicanos que estaban al servicio de amos dejaron de serlo a partir de esa fecha, 1822. Eso es importante acotarlo. ¿Cuál era la preocupación del ejército negro? Que era un ejército que se fue fundando poco a poco en la parte este de la isla, que regresaran a la esclavitud si se lograba la independencia con relación a Haití. Y el hermano de Duarte le sugiere a Duarte: háblate con los negros y denle garantías de que no se va a regresar a la esclavitud. ¿Por qué Duarte lo entendió con facilidad? Porque en la familia de Duarte no había esclavos. En la familia de Duarte, lo que tenía eran comerciantes. Le vendían herramientas y mercancías a los barcos que llegaban a Santo Domingo. Ellos vivían en esa zona, en esos alrededores. El papá era español, nacido en España. La mamá era del Ceibo, doña Manuela Díez. Por lo tanto, en la familia de Duarte no existía una tradición de esclavitud en su familia. Para ellos era más fácil entenderlo. ¿Por qué era más difícil para Pedro Santana? Porque Pedro Santana tenía hatos. Y los hatos, ¿cuál era la razón de ser de los hatos? Fundamentalmente, esclavos, mano de obra gratis, para poder darle mantenimiento a sus fincas, poder atender sus recuas, poder ordeñar sus vacas, poder mantener sus caballos y, consecuentemente, vender los productos de esas fincas a quien se lo comprara, aún fueran contrabandistas. Mientras la familia Duarte no necesitaba mano de obra gratuita para generar su trabajo, los ateros y los madereros, y ahí cabe Buenaventura Báez, necesitaban mano de obra esclava para abaratar el costo de producción. Por eso el ejército negro dice: no, espérate, garantícenme que ustedes no van a restablecer la esclavitud,
porque nosotros no vamos a permitir que eso se dé. Ese acuerdo se expresa en una parte importante de la historiografía dominicana cuando Duarte dice de blancos, negros, cobrizos, y mezcla a toda esa, a toda esa mezcla cultural y étnica que constituye el pueblo dominicano, resaltando que ahí todos tuvimos un grado importante de participación. ¿Por qué el 27 de febrero los que encabezaban la representación del ejército haitiano en la República Dominicana, en este caso en la capital, no reaccionaron frente a la proclamación de la independencia nacional el 27 en la noche? Porque la persona encargada de la estación de Santo Domingo era amigo de Duarte, de Sánchez, de Mella, etc. Era amigo de los muchachos, digámoslo así. Y el embajador francés en la parte este lo convenció de que no se resistiera y le dijo a los muchachos que proclamaban la independencia nacional, a los patricios, a los padres y madres de la patria en el momento, que permitieran que él se retirara con sus tropas llevándose las armas. El representante del ejército haitiano acepta y los proclamadores de la independencia nacional también aceptan y él sale hacia Puerto Príncipe. Por eso, la primera batalla por la independencia nacional de verdad se da el 19 de marzo. O sea, pasan prácticamente 20 días. ¿Por qué? Porque tuvo que llegar desde Puerto Príncipe el presidente haitiano con aproximadamente 10,000 soldados por un lado y 20,000 posiblemente por otro, a defender la parte que entendían que era el restablecimiento de la parte este, Haití, lo que se proclamó como República Dominicana el 27 de febrero de 1844. Esos procesos son importantes que los entendamos porque no fueron en frío. No fue que alguien se sentó y proclamó la independencia y Mella tiró el trabucazo y Sánchez salió con la bandera y subió y eso quedó ahí. No, eso llevó a un proceso que concluye el 27 de febrero y donde un montón de actores fueron claves. ¿Por qué? En el proceso de construcción, los duartistas permiten que un hombre como Bobadilla sea quien de alguna manera ayude con la redacción y encabece el proceso de conversación con los haitianos. Bueno, Bobadilla era un funcionario de primer orden del gobierno haitiano y segundo, conocía la estructura, la burocracia del gobierno y para él era relativamente fácil transformar lo que conocía en un proyecto nacional. Esa es la importancia de Bobadilla. Claro, Bobadilla era un conservador que tenía su título, había títulos de español en este caso, que demostraban que por ambos lados de su familia, padre y madre, abuelo, abuela, era español y le daban un título, digamos, nobiliario, un título de señor que lo hacía distinto al resto de la gente que vivía en la isla, porque él tenía un título de español puro, para decirlo de alguna manera. Por eso Bobadilla juega un papel tan importante, porque conocía la estructura gubernamental, porque era un funcionario clave del gobierno haitiano. ¿Qué hace Bobadilla? Bueno, si ustedes proclaman independencia, cuenten conmigo, yo me integro y yo sigo manejando el Estado porque yo lo vengo manejando. Ahora le dicen tránsfuga. Una gente que está de un lado y se va al otro por función de conveniencia. Esa es en síntesis un poco cómo llegamos al 27 de febrero, que no fue algo que sucedió una noche, sino que fue un proceso de construcción de alrededor de 200 años y tantos, y que la independencia como tal, a raíz de la lucha de Sánchez Ramírez, empieza a tomar cuerpo un proyecto nacional que tuvo traspiés. Núñez de Cáceres en 1821 hizo un intento, todos ellos, hasta Duarte, todos, era sobre la base de que cualquier esfuerzo por un proyecto nacional tenía que estar adherido a alguna potencia extranjera, fuese Colombia, fuese España, e incluso posteriormente la posibilidad de que fuera Estados Unidos. Esos son los hechos
y es bueno que lo conozcamos para que podamos entender el valor, la importancia de lo que celebramos el día de ayer, la proclamación de la independencia nacional. Voy por aquí. Miren, señores. Y a propósito de la independencia nacional, el presidente Abinader hizo su discurso ya rutinario, digámoslo así. Todos los presidentes el 27 hacen una rendición de cuentas. Eso lo esperamos con mucha frecuencia. ¿Qué sucede? El discurso del presidente Abinader ahí tienen las imágenes. Pero la movilidad social no se agota en la titulación, porque si el título da seguridad jurídica, la vivienda propia da arraigo, estabilidad y sentido de pertenencia. No hay símbolo más claro de progreso familiar que poder decir, este techo es mío. En el 2025, a través del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, pusimos en manos de familias dominicanas 2.125 nuevas viviendas mediante los programas Mi Vivienda y Familia Feliz. Y no nos detenemos. Este año estarán listas para entrega 3.115 viviendas adicionales, respaldadas por una inversión de 3.000 millones de pesos en bonos de subsidio. Además, ya hemos asegurado 5.000 millones de pesos para este 2026, que permitirán apoyar 5.192 nuevas soluciones habitacionales. Y también están aquí algunos de los beneficiarios. Bueno, señores, aquí oímos al presidente Luis Abinader, persona que yo aprecio, respeto, me parece que es una buena persona, que tiene buenas intenciones. Repito, este discurso duró 2 horas 35 minutos y se leyeron 85 páginas. No sé quién orientó al presidente para que hiciera algo como eso. Eso pudo reducirse en una síntesis de media hora, tal vez 1 hora. El texto completo, las 85 páginas, entregárselo a la prensa. No hay por qué poner a la audiencia a durar 2 horas 35 minutos escuchando al presidente. Sin embargo, el pasaje que acabamos de ver ahora respecto a las viviendas, y esta es mi diferencia con los políticos profesionales, y donde yo esperaba que el presidente Abinader no cayera, es prometer cosas cuando saben que el entinglado financiero y la industria de la construcción en República Dominicana hace casi imposible que la gente que no tiene viviendas pueda tener acceso a una. Que las condiciones sobre las cuales se hacen los préstamos hipotecarios son casi impublicables. Eso de coger un préstamo, pongo un número a 20 años y que los primeros 5 o 7 años tú solo pagas intereses, no pagas interés y capital de manera compuesta, a mí me parece una barbaridad. Y el presidente Luis Abinader lo sabe. ¿Cuál es mi problema con esta ceremonia año tras año de los presidentes que van ahí a decir medias verdades o mentiras aviesas? A decir cosas que saben que no podrán realizar, a prometer cosas que saben que están fuera de sus manos. Y en el caso particular del presidente Abinader, yo esperaba una actitud más crítica respecto a lo que sucedió, por ejemplo, en Senasa. No es, presidente, por Dios, darle un carácter de drama en el discurso, un tono dramático y muy enérgico. No, eso impacta a un sector de la población que le compra el discurso, presidente, pero no se ve sincero, no se ve transparente, por decirlo menos. Presidente, ese es el momento para usted decir, se nos pasó
un virao. ¿Te acuerdas, Tomás, de los viraos? Se me pasó una. Y reconocer que esa inconducta de quien dirigía SENASA es una inconducta que posiblemente, hasta que las investigaciones establezcan la profundidad de todo esto, posiblemente le costó la vida a mucha gente. Eso de poner prótesis que no eran necesarias, de reportar procedimientos de alto costo que no se hicieron y cobrarlos, eso de negarle la medicina a alguien que le urgía, pero como ya un grupo había dispuesto de esos recursos, negárselos a quien pagó por ese servicio y a quien lo necesita, me parece un crimen de lesa humanidad que debió tener una respuesta más dura de su parte, presidente Abinader, más dura, que evite que en su gobierno hayan otros SENASA, hayan otras prácticas de este tipo. ¿Quién dice que no habrán otros arquitectos del mal, otros arquitectos de la estafa que no le han propuesto a otros funcionarios modelos parecidos en otras áreas? Entonces, presidente, yo no le escuché en 2 horas, 35 minutos, 85 páginas, decir absolutamente nada respecto a qué. Si vamos a profundizar las investigaciones en otras instancias de gobierno y no tendremos piedad con quien repita este modelo, de suerte que si se está repitiendo esta práctica en otras áreas, empezarán a desmontarla hoy mismo y que usted, sus servicios de inteligencia y sus investigadores pudieran llevarles reportes serios de la transparencia y la honradez de sus funcionarios en los 22 ministerios y en las distintas instituciones descentralizadas. Presidente, tenemos que ver más allá de la curva. No podemos decir las cosas que la gente quiere oír. Tenemos que decir las cosas con honradez. Debo decir, y resalto como positivo, el hecho de que el presidente Abinader llevara al Congreso y mencionara a un jovencito, junto a su madre, que en una escuela pública lo abordó con un discurso que a él le impresionó a tal grado que dijo, tú puedes llegar a ser presidente de la República, y lo catalogó como pico de oro. Me parece loable porque esa exposición le abre puertas a este jovencito, muchas puertas. Y no olvidemos, permítanme que esté casualmente en el programa de Gregorio Morrobel, que el presidente Leonel Fernández, 1978, 1979, no recuerdo cuál de los 2 años, fue el joven graduado de Derecho que le dio las palabras de gracia a nombre del estudiantado en esa graduación y que hizo unas críticas muy duras al presidente Antonio Guzmán en ese momento. Y ese joven que simple y sencillamente dio unas palabras y hizo una crítica política al gobierno recién instalado de Antonio Guzmán, posteriormente fue presidente de la República. Lo que indica que esta exposición de que ha sido objeto este joven le abre grandes puertas y ahora depende de él seguir creciendo, desarrollarse, potenciarse, alejarse de las malas prácticas y sobre esa base crecer lo suficiente como para dar lo que mucha gente hoy cree que él puede dar a raíz de su nivel de reflexión. Presidente, así como le critico el hecho de que me parece que se quedó corto con la crítica a SENASA y se quedó corto con la advertencia a los funcionarios que puedan estar replicando modelos parecidos en otra instancia del Estado, le felicito por haber expuesto a este joven y ojalá el Estado, como se ha propuesto en innumerables ocasiones, jóvenes como este los identifique, los beque de por vida, los beque hasta la universidad y le garantice educación de calidad
que a su vez garantice que ellos den lo mejor del país para el crecimiento de todos y su crecimiento personal. Señores, no se mueva, que regresamos con proyecciones. En 911. Bueno, porque, digamos, he participado en muchas crisis y esas crisis se han resuelto. Por ejemplo, cuando volvimos en el 2004, teníamos la crisis financiera en República Dominicana. La tasa de cambio abruptamente estaba cerca de unos 60 pesos dominicanos por dólar. Y cuando llegamos volvió a 28 pesos por dólar. Por tanto, esa crisis financiera se resolvió. Pero luego fue la crisis financiera global del 2008 y no nos afectó en la República Dominicana. Entonces la gente cree que soy el apagafuegos, ¿no? Que el 911 que pone fin a la crisis y establece la emergencia. Así que pienso que con la crisis actual la gente está de alguna manera volviendo, ¿verdad?, a la memoria de que quien resuelve crisis es Lionel. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York y en esta ciudad tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto o otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class, 212-304-1111. Comiendo bueno te garantiza salud. Yo le voy a recomendar y le sigo recomendando porque lo he hecho. Es un restaurante que yo siempre he dicho, la salud entra por la boca. Si ustedes ven ese manjar que está ahí, eso es un restaurante que está ubicado, la Mesa de Rey se llama, primero la Mesa de Rey, está ubicado en el 1712 University Avenue, en el Bronx, New York. Y los teléfonos están ahí, 718-483-8766 y 718-483-8767. Llamen ahí a cualquier hora que hay delivery hasta las 12 de la noche. Miren, ahí hay especialidades en lo que se llama pescado al horno, hay pescado frito, hay mofongo de todo tipo, de que usted, como usted lo quiera, de camarones, lo ese de chicharrones, si lo quiere hasta de huevos fritos, lo que usted quiera. Pero hay mofongo bueno. Pero también hay una especialidad de churrasco, ese churrasco que es glamuroso en términos de que no es seco, sino es que usted le va a agradar. Comiendo bueno, se garantiza salud. Vayan y me van a dar la razón y me lo van a agradecer. La solución Tax and Business Services. El compromiso, poner nuestros conocimientos a su servicio y al servicio de su negocio en el marco que establece la ley. Le trabajamos sus taxes personales, sus taxes de negocios, sus taxes de partnership, sales tax, payroll y mucho más. Teléfono 212-544-0266, 347-595-3415. Trabajamos para su libertad financiera, verdaderos profesionales. Quisqueya, la tierra de mis amores, de suave brisa, de lindas flores, del fondo de los mares la perla querida. Quisqueya divina. DLS Transportation. Tenemos más de 5 años sirviendo los 5 condados, ofreciendo transportación médica, viajes privados con reservación previa, vehículos con choferes profesionales y altamente capacitados con las normas sanitarias. Viajamos al aeropuerto con estilo confortable y a tiempo. Para pacientes médicos, aceptamos todos los seguros. 914 Soundview Avenue Suite 1, segundo piso, 718-285-0357, Bronx, New York. En DLS Transportation, nuestros clientes son primero. Síguenos en las redes sociales. Bueno, de regreso, su programa Proyecciones. No se preocupen. Yo sé que le extrañan a Gregorio Morrobel. Ya el próximo programa lo tendrán acá con nosotros. Miren, sorpresivamente, el alcalde de New York, Zohran Mamdani,
visitó Casablanca y se reunió el 26 de febrero con el presidente Donald Trump. Y le llevó una propuesta. Una de las promesas de campaña de Zoram es que la construcción de viviendas asequibles en la ciudad de New York, uno de los grandes problemas que tiene Estados Unidos, fundamentalmente estados como New York, es que el Estado, directa o indirectamente, todas las instancias públicas, han trabajado para que el sector financiero sea que esté detrás tanto de las construcciones como de los alquileres de las viviendas. Por lo tanto, aquí se prioriza que la persona rente a que la persona compre. Y eso ha generado un negocio enorme para lo que aquí llamamos caseros, los dueños de propiedades, y ha sido un detrimento fuerte para las familias que pagan renta 20, 30, 40, 50 años y mañana tienen que irse del apartamento como si nada pasó. Frente a esa realidad, en la campaña electoral del 2025, el entonces candidato, hoy alcalde Zohran Mamdani, establecía la necesidad de democratizar la propiedad, el acceso a propiedad de viviendas, cosa con la que me identifico plenamente, porque no es justo que una persona pague eternamente el alquiler de algo y se vaya de ahí, se tiene que ir y punto. Bueno, en esa intención, bajo esa premisa, el alcalde Mamdani visitó a Trump y le llevó una propuesta para obtener 21,000 millones de dólares en subvenciones federales, 21,000 millones de dólares en subvenciones federales que permita la construcción de 12,000 viviendas asequibles en la ciudad. Estas 12,000 viviendas inicialmente estarían concentradas en la zona de Queens, pero la idea es, obviamente, trabajar en los 5 boroughs. Cosas interesantes de esta visita. Y el señor productor, director, va a poner esta imagen nuevamente, esta foto. Mamdani lleva esta versión del Daily News de New York con un Daily News original de 1975, me parece, en donde Gerald Ford critica las condiciones de la ciudad de New York, y otro con la misma, en el mismo periódico, pero esta es una alteración de inteligencia artificial, obviamente, en donde Trump es el hombre que construye o que podría construir la ciudad de New York. Me sorprendió que fuera Zoram que hiciera, que montara esto y que proyectara a Trump como el gran constructor de la ciudad, cuando sabemos que las diferencias entre Trump y Mamdani llegaban casi a los insultos. Bueno, a los insultos. Pero bueno, la política es eso, es llegar hasta donde se puede, conseguir su propósito de que le asignen estos 21,000 millones de dólares en subvenciones federales, implica que de pronto lo proclame el constructor de la ciudad. Bueno, la política es eso. Parece que no estamos en una época de confrontación, porque hemos visto que la presidenta ejecutiva, digámoslo así, de Venezuela, Delcy Rodríguez, acaba de decir hace unos días que el presidente Trump es su amigo y que ellos se entienden bien. Entonces parece ser que la política ha dado unos giros en los últimos años, o parece ser que hay sectores que realmente le tienen miedo al presidente Trump y prefieren ceder, prefieren autoconvencerse de la necesidad de buscarle puntos medios a los procesos. Esperemos que Trump escuche la propuesta de Mamdani y la ciudad saldría fortalecida y logramos generar los 30,000 empleos que traería la construcción de estas 12,000 viviendas o apartamentos, etcétera, 12,000 lugares donde familias puedan vivir. Esto generaría 30,000 empleos que no le caen absolutamente nada mal a la ciudad. Obviamente, la construcción de viviendas nuevas también genera
impuestos, genera empleos permanentes, ya no solo en la época de construcción, sino en el momento posterior, la cantidad de gente que tiene que darle servicios a esas 12,000 viviendas y a esas familias que ocuparían esos espacios. Eso generaría empleos permanentes e importantes. Así que vamos a darle seguimiento a lo conversado entre Trump y Mamdani y a la posibilidad cierta de que el gobierno federal acceda a transferir esos 21,000 millones de dólares para que esto avance. Ya el alcalde Mamdani ha proclamado el acceso a los niños a kindergarten, a pre-kinder, a los daycare de manera gratuita. No tengo claro de dónde salen los fondos, pero ya se proclamó, me parece que hubo un acuerdo con la gobernadora Kathy Hochul. Vamos a darle seguimiento a todo esto que ha propuesto Mamdani y hasta dónde se van consiguiendo estas metas, estas promesas de campaña. A propósito del presidente Trump, hubo un incidente en el día del discurso, la rendición de cuentas del presidente Trump en el Congreso, que en algunos espacios nuestros ha pasado desapercibido, pero que en proyecciones queremos recoger. El congresista Al Green levantó esta protesta producto de que el presidente Trump, a su vez, hace unos días, subió a su red social una foto de presidente Obama y su esposa Michelle insinuando que eran simios. El congresista Al Green lleva esta pancarta al Congreso diciendo: los negros, las personas negras, no somos simios. Esto irritó a los sectores MAGA del Congreso y provocó que la seguridad sacara a este congresista fuera del hemiciclo. Sin embargo, nosotros que venimos del exterior, del extranjero, de otras prácticas y con otros referentes del problema racial, etc., a veces no entendemos que la comunidad afroamericana en Estados Unidos ha sido maltratada una y otra y otra y otra vez, y que gestos no gratos del presidente Trump respecto al expresidente Obama y su esposa, que es de manera más clara una agresión a toda la comunidad negra de Estados Unidos, vengamos de donde vengamos, estimula la persecución, el odio, el maltrato, la segregación. Retomamos el discurso superado desde la lucha de los derechos civiles de los años 60 hasta ahora, los retomamos con estas prácticas nocivas del presidente respecto a la comunidad afroamericana. Nos parece que la protesta de Al Green fue oportuna y correcta, porque alguien tenía que decirle al presidente que eso que él subió en su red social fue incorrecto, fue injusto, y que irrespetó no solo al presidente, al expresidente y su esposa, sino que irrespetó a mucha gente. Tenemos la obligación de conocer dónde vivimos y conocer la historia de nuestras comunidades para poder entender protestas como la de Al Green en el Congreso norteamericano. Así que antes de juzgar el acto de Al Green, con el que me identifico, debemos saber qué tanto ha sufrido esta comunidad y qué tanto le costó a la comunidad afroamericana y posteriormente a la comunidad latina tener representación congresual como ahora, y no podemos permitir que un gesto irreflexivo sencillamente nos maltrate y nos segregue. Señores, estamos llegando al colofón del programa. Por favor, la semana próxima lo esperamos. El productor en jefe de este espacio, Gregorio Morover, estará con ustedes. Pasen un muy buen fin de semana. Aprovechemos que la temperatura subió ligeramente para estar con la familia, y el próximo sábado veremos una vez más en Proyecciones.